cantidad. Cada uno de ellos es para sentir el tema de los sabores, la parte sensitiva, ¿sí? ¿Qué es umami? Umami sería sabroso, ¿sí? Porque está el dulce, salado, ácido y amargo. Y umami sería sabroso. Bueno, entonces, viendo ya esto, vamos a encontrar entonces de que hay 4 tipos de papilas, pero no todos ellos son para sentir el sabor. ¿Sí? Hay uno de ellos que tiene función mecánica, porque no tiene corpúsculos gustativos. Entonces esa papila no va a tener esa función, solo que en el ser humano las papilas gustativas, las papilas filiformes están atrofiadas, ¿sí? No muy desarrolladas. Por ejemplo, en los felinos y en distintos tipos de otros animales, generalmente la papila filiforme está muy desarrollada, ¿sí? Le sirve para limpiarse, por ejemplo, ¿sí? Los gatitos, por ejemplo, ¿sí? Los gatos, por ejemplo, tienen la papila filiforme bastante pronunciada y ellos se pueden limpiar con eso, ¿sí? Se limpian las patitas, qué sé yo, ¿verdad? En fin, en el ser humano probablemente más bien tenga una función mecánica, ¿sí? Pero más que eso, más allá, o qué tan importante sea eso, no es muy relevante. Entonces, una estructura atrofiada, no muy desarrollada, pero que está presente en la lengua. Entonces, siempre va a tener una estructura más llamativa. Luego dijimos que hay una papila que tiene un formato de hongo, entonces ahí hablamos de fungiforme. Ellas sí van a tener botones gustativos, ¿sí? Corpúsculos gustativos, pero ¿dónde van a estar sus corpúsculos gustativos? En la parte superior, no van a estar en las partes laterales, ¿sí? En la parte superior se van a encontrar los corpúsculos gustativos. Luego hay otra papila que evidentemente va a corresponder a las foliadas, y estas foliadas también, en la parte laterales se van a encontrar sus corpúsculos gustativos, al igual que la caliciforme, pero la caliciforme es muy grande, ¿sí? Están en escasa cantidad, hay entre 8 a 12 nada más. Y estas sí se pueden ver súper bien, ¿sí? Se ven súper bien y son pequeñas sobreelevaciones, ¿sí? Son pequeñas sobreelevaciones que si uno observa en el espejo va a conseguir observar y forma la B lingual. ¿Sí? No sé si ustedes pueden ver acá una B invertida, entonces la B lingual está constituida ¿por quién? Por las papilas caliciformes, también conocidas como circunvaladas, ¿sí? Entonces son en cantidad mínimo entre 8 a 12, el resto en abundante cantidad, ¿sí? Entonces ahí podemos observar las características generales de esta. Entonces ahí dice, se encuentra en la superficie dorsal, ¿sí? Volvemos a observar otra imagen y ven acá, filiformes, entonces tiene una superficie puntiaguda, ¿sí? Entonces cuando ustedes ven esta superficie puntiaguda corresponde a la papila filiforme. Luego encontramos a otro, y ¿qué formato tiene? Forma de un hongo, ¿sí? Entonces esto va a corresponder a la fungiforme. Luego encontramos a este otro que es bastante grande comparando a los demás, ¿sí? Y vemos de estas pequeñas estructuras blancas que parecen ser las caliciformes, pero no lo son, son los corpúsculos gustativos, ¿sí? Entonces esto va a corresponder a esa papila que se conoce como caliciforme. Supuestamente tiene forma de copa, ¿sí? Y lo encontramos aquí, es el único que va a presentar dos crestas bastante llamativos, y los corpúsculos gustativos se encuentran también en las laterales. Entonces, las foliadas están en las laterales, sus corpúsculos en la caliciforme también en las laterales, pero en la fungiforme se ubica en la parte superior, porque muchas veces
la fungiforme se parece mucho a la foliada. Entonces la única manera de quitarnos esa duda, ¿cómo es? Mirando dónde está el corpúsculo gustativo. Si está en la parte lateral, por más que se parezca a la fungiforme, va a ser una foliada. ¿Sí? Porque cuando uno mira la lámina, es muy... depende mucho de la muestra y no siempre se ve bien. Entonces, miramos ahí las distintas formas de cómo se puede observar las papilas. Filiformes, ¿qué es lo característico de todos? Como ya dijimos, filiforme, fili, filum, filo. Entonces sería como la punta de un cuchillo y una faca. Entonces ahí podemos ver que acá está el epitelio. Epitelio estratificado plano, paraqueratinizado. ¿Qué significa paraqueratinizado? ¿Se acuerdan de que cuando hablamos de epitelio estratificado plano con queratina, la parte donde tiene queratina ya no hay núcleos, ¿cierto? Son células muertas prácticamente. ¿Sí? A diferencia del paraqueratinizado, significa de que tiene núcleos hasta la última superficie. ¿Sí? Entonces, cuando decimos epitelio estratificado plano con queratina, no tiene núcleos hasta la superficie. Cuando decimos epitelio estratificado plano paraqueratinizado, significa que tiene núcleos hasta la última superficie. ¿Sí? O hasta la superficie, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es el epitelio de la lengua? El epitelio de la lengua en sí corresponde al epitelio estratificado plano, no queratinizado, y también podemos decir un epitelio estratificado plano paraqueratinizado. La lengua no tiene queratina. ¿Sí? Tal vez algunas papilas tal vez tengan queratina, pero eso no hace que toda la lengua tenga queratina. Entonces, no se olviden, la lengua no tiene queratina. La queratina solamente vamos a encontrar en sí en el órgano de la piel. ¿Está bien? Que quede claro eso. Bueno, entonces ahí podemos ver las distintas estructuras que van a corresponder a quién. Miren esas estructuras puntiagudas. Todo eso van a corresponder a las papilas filiformes. Lo mismo estos, todos son filiformes, ¿sí? Y lo mismo, todos estos son filiformes. Probablemente este ya no. Sí, probablemente ya no es una papila filiforme. Y ven ahí cómo es un formato irregular, no se consigue comprender qué tipo de papila sea. Aquí vemos también, todos son, ¿de qué tipo? Filiformes. Lo mismo acá. Esto está muy aplastado, ¿sí? Entonces, en vez de la punta debería estar ahí arriba. ¿Pero qué pasó con la punta? Probablemente por la técnica histológica o por la lengua misma. La punta ahora está dirigida un poquito más hacia la base. Está más aplastado. Por eso no se ve no es tan evidente. Pero al fin y al cabo, cuando ustedes observan este formato, va a corresponder a la papila filiforme. ¿Saben que tienen corpúsculos gustativos las papilas filiformes? No tienen, por eso no tiene función sensitiva, solamente tiene una función mecánica. Luego observamos a quién, observamos a más papilas filiformes. Entonces, cuando tiene esa proyección, entonces decimos de que es papila filiforme. Y miren aquí, esto por ejemplo sería miren cómo cambia de color. El epitelio evidentemente es todo esto. El epitelio es desde la base hasta arriba. Entonces vemos de que tiene núcleo hasta la superficie. Entonces por eso decimos epitelio estratificado plano paraqueratinizado. ¿Sí? O epitelio estratificado plano no queratinizado. Observamos ahí y miren las papilas fungiformes. Esto va a corresponder a una papila fungiforme. Y según ustedes, ¿qué papila sería este? Filiforme. Entonces, ¿ven la diferencia entre una fungiforme y la filiforme? Significa que esto también es una filiforme. Entonces, cuando ustedes ven esa superficie puntiaguda, ya saben, filiforme. Entonces, ahí observamos la forma de hongo. ¿Dónde tienen sus botones gustativos o corpúsculos gustativos? Superior. Arriba, no tienen la parte lateral, como ustedes pueden observar, no tienen. ¿Sí? Entonces miramos acá, forma de hongo, ¿sí? Entonces esto va, ¿sí?
No necesariamente, depende mucho de la parte histológica. Entonces, pero la forma. Sí, por la forma, sí, por la forma. Pero si vos ves la parte medio blanquita, eso significa que es paraqueratinizado verdadero. Ok. Por eso cambia de color. Bueno, entonces acá podemos ver de que hay abundante cantidad de filiformes, abundante cantidad, pero en el medio de ellos encontramos a una fungiforme. As fungiformes são encontradas no meio de filiformes? Então? Sí, entre ellos. Es que la más abundante es el filiforme, la más abundante. Sí. Bueno, y luego encontramos aquí, ¿quién? El mismo, las papilas fungiformes. Entonces, vemos ahí los corpúsculos se encuentran en la superficie posterior, bastante irregular. Observamos también acá otro que va a corresponder a la... ¿A quién? A fungiforme. ¿Por qué? Tiene corpúsculo gustativo en la parte superior. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver también la lámina propia. La lámina propia es tejido conjuntivo, laxo, y luego viene todo el plano muscular en la superficie profunda. Sí, el blanquito. Más pálido. Entonces observamos otro, no sé si les llama la atención, abundante cantidad de corpúsculo gustativo. Abundante, muchísimos tienen. Los otros que estamos observando, independientemente si está cerca o lejos, no tiene esta cantidad. Y además de eso, acá se encuentran las laterales. Y llama la atención, no sé si les llama la atención a ustedes, de que tiene un surco bastante profundo. ¿Sí? Por debajo de estos surcos generalmente se ubican glándulas. Las glándulas serosas de von Ebner. ¿Sí? Entonces las glándulas de von Ebner son glándulas serosas que liberan y son consideradas glándulas salivares menores y desembocan su producto de secreción ¿a dónde? En el surco. ¿En el surco de quién? En el surco de las papilas caliciformes. ¿Sí? ¿Para qué son estas? ¿Para qué sirven estas glándulas en sí? Bueno, en general sirven para limpiar todas las células sensitivas que están ahí formando el corpúsculo gustativo. ¿Sí? Limpian, barren toda esa superficie. ¿Para qué? Para siempre estar sintiendo distintos tipos de sabores. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esa es la función principal de estas glándulas serosas. Aunque también se secretan sí otros tipos de lipasas, enzimas, ¿verdad? Pero eso ustedes van a ver con lujo de detalles en la parte teórica. Y aquí vemos toda la parte muscular. Entonces, las glándulas serosas de von Ebner desembocan su producto de secreción aquí en este surco. Surco profundo de las papilas caliciformes. Observamos más y miren ahí, abundante cantidad de corpúsculo gustativo, mucho, abundantes. ¿Sí? ¿Cuáles son las células presentes en los corpúsculos gustativos? Hay tres tipos de células: células de sostén, células basales y células neurosensoriales o neuroepiteliales. ¿Sí? Esas tres células van a conformar cada corpúsculo gustativo. ¿Sí? Entonces, esta papila gustativa es grande, está en un número reducido entre 8 a 12. Entonces, evidentemente, es muy característico. Según ustedes, ¿qué papila es? Filiforme. Entonces, la filiforme es muy característico. Tiene esta proyección bastante puntiaguda. Y vemos aquí otro, vemos ahí el surco. ¿Qué glándulas? ¿Cómo se conocen las glándulas que estoy señalando? Von Ebner. Glándulas serosas de Von von Ebner. Ebner. ¿Sí? Y desemboca su producto de secreción aquí en el surco. ¿Para qué? Para bañar todas estas papilas, para que se limpien, evidentemente, esos corpúsculos, esos botones gustativos. Sí. ¿Puede repetir cuáles son las células presentes en los corpúsculos? Basal, de sostén y había uno más. Neuroepitelial, neurosensorial. ¿Sí? Ahí vemos otra papila
caliciforme. Y miren, estos son los corpúsculos gustativos, abundante cantidad. Esta papila caliciforme es grande, ¿sí? Vemos aquí la parte de las glándulas. Si no están, no hay como quitar ese líquido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la filiforme, por ejemplo, no tiene surcos en donde desemboquen glándulas. La fungiforme tampoco. Ahí ya vemos ya que hay dos papilas que son abundante cantidad, pero no tienen conductos para que justamente se liberen en esa zona. Tal vez sean porque tienen porque la filiforme es mecánica, y segundo, porque la fungiforme tiene poca cantidad de corpúsculo gustativo, muy poco, ¿sí? Tiene entre 1 a 2 como máximo. Y esos conductos no están lateralizados, entonces. En la fungiforme, por ejemplo, no está lateralizado, ¿sí? Y ahí vemos entonces de que tanto la foliada tenía abundante cantidad y la caliciforme tiene abundante cantidad de corpúsculos gustativos. Entonces necesitan de qué? Necesitan de este líquido para estar limpiando siempre constantemente. ¿Sí? Então, as que tem mais corpúsculo é a caliciforme. Caliciforme es la que más tiene. Assim, Después, en segundo lugar, filiforme. foliada. Folhada. ¿Sí? Entonces, glándula serosa de von Ebner. Vemos aquí, y ya vemos ya de que tiene abundante cantidad de crestas, ¿cierto? Entonces estas crestas hacen que sean diferentes. Vemos también de que tiene un surco, no es tan profundo como el de las caliciformes. Vemos también de que hay corpúsculos gustativos, no en abundante cantidad como la caliciforme, pero también es abundante. Y vemos aquí de nuevo las glándulas serosas de von Ebner. ¿Qué hacen estas glándulas serosas de von Ebner? Van a secretar en estos surcos su producto de secreción. Entonces aquí podemos ver surcos, surcos y surcos. Aquí justo más o menos coincide con un conducto. Sí, justo coincide el corte. Para ver el conducto tiene que pasar también por el conducto en sí. Entonces aquí podemos ver. Y aquí vemos quién. El tejido muscular. ¿Qué tipo de músculo? Músculo estriado, visceral. Si no es músculo estriado esquelético, entonces el músculo estriado, visceral, y entre ellos también vamos a encontrar abundante cantidad de glándulas. Las glándulas linguales, las glándulas que están ahí dentro de la lengua. ¿Sí? Continuamos viendo entonces, miren ahí, las papilas, los corpúsculos gustativos están en las laterales. Entonces tenemos dos opciones. ¿Cuáles son? Caliciformes y foliadas. Pero la foliada tiene estas crestas que son bastante profundas, entonces son las foliadas. Entonces aquí vemos las glándulas, los acinos serosos, las glándulas serosas de von Ebner que desembocan su producto de secreción en estos surcos. Y aquí vemos el músculo estriado visceral. Bueno chicos, hasta ahí es lo que da para hacer, ¿sí? En la próxima clase